a nuestra serie Redimiendo nuestra relación con el dinero. Y el tema de hoy es redimiendo el trabajo. El trabajo es siempre una relación de amor y odio, ¿no? Es una relación de amor y odio. Porque nosotros, por un lado, necesitamos el dinero que el trabajo nos da. Hasta cierto punto tenemos cierta realización en lo que hacemos. Pero ¿cuántos de ustedes están animadísimos por mañana en la mañana? Así como que no veo la hora, lunes tempranito. Queremos trabajar cuando estamos cesantes, pero cuando estamos trabajando queremos estar sin trabajar. Es una relación de amor y odio, ¿no? Y muchas veces, más común de lo que debiera ser, nos sentimos amarrados en una jornada que puede ser exhaustiva, repetitiva, cansadora y muchas veces sin sentido. Entonces el trabajo es una relación de amor y odio. Y si sacamos la cuenta, la mayor parte de los días de nuestra vida, nosotros gastamos trabajando. Porque el trabajo es algo importante en nuestra existencia, es algo relevante. Porque es algo que por un lado nos realiza y por otro lado nos da también de comer. Así que estamos ahí en ese mundo. Ahora, nosotros estamos trabajando solo por dinero. Quizás nuestro trabajo es en gran medida también algo de estatus. O es simplemente una obligación, un mal necesario. ¿Cuál es tu perspectiva con relación al trabajo? Porque si nuestro concepto de trabajo es equivocado, estaremos malgastando gran parte de nuestras vidas. Ese es el problema. De ninguna manera vamos a terminar ese sermón diciendo ya no tienes que trabajar. Tendrás que trabajar el lunes igual, si es que tiene trabajo. Pero, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo podemos redimir nuestra experiencia laboral? Primeramente, seguramente una pregunta que se echa hace mucho tiempo: ¿quién inventó el trabajo? Desde la perspectiva popular, el trabajo es un castigo y no es tan común solo en nuestros días. Esa es una percepción muy antigua, porque algo que es tan básico como el trabajo ha sido objeto de profundas discusiones a lo largo de la historia. Y nuestra reflexión con el trabajo tiene que partir desde un punto diferente de lo popular. Porque popularmente, ¿qué es lo que se imagina? Trabajo como algo cansador, tiene cierta realización y todo eso, pero la meta última del ser humano es no tener que trabajar y tener a alguien que trabaje por ti. ¿Cómo se describían a los dioses de las mitologías antiguas? Gente que vivía en un profundo estado de tranquilidad, placer. No se veían dioses trabajando. Trabajo es humano y de humanos pobres. Sabes que eres pobre porque tienes que trabajar. Pero la meta humana absoluta es un día tener todo lo que yo necesito para vivir cómodamente sin tener que despertar temprano, dormir tarde, sacrificarme y trabajar. Esa es la meta. Si nuestra reflexión sobre trabajo parte del punto de vista humano o de la perspectiva humana, nosotros difícilmente llegaremos al corazón del problema. Pero tenemos que partir desde la perspectiva creacional, desde la perspectiva de Dios. Porque desde la perspectiva humana, o caemos en la situación donde yo solo vivo para trabajar, soy esclavo de mi trabajo, o simplemente trabajo para vivir, en el sentido de que el trabajo es lo que me hace estar vivo, lo que me da sentido. Y bíblicamente sabemos que esas dos posibilidades no son correctas. Porque yo no debo ser siervo y tener a mi trabajo como mi Señor, ni debo tampoco abstraer el sentido de mi existencia de las cosas que hago. Es tan así en nuestra cultura que cuando nos presentamos con nuestros cargos o nuestros títulos de lo que hacemos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamo? Yo me llamo Pastor Amos. Así nos presentamos muchas veces. Y
nuestra cultura ha puesto importancia a esas cosas porque desde el trabajo se adquiere identidad, valor. ¿Cuántas veces nuestra cultura ha hecho eso? De que valoremos más a una persona por el hecho de ser médico. En un puesto que no tiene nada que ver, van a votar ahí para quién va a ser el jefe del condominio, ¿cierto? Pero hay un ingeniero, un médico, hay una asunción de que estas personas pueden tener una capacidad diferente por el estatus que ocupan en su trabajo. Puede ser un pésimo médico y un peor gestor, pero lo ponemos en ciertos cargos porque hay cierto mito por detrás del estatus de su trabajo. Esa es una perspectiva puramente humana, por eso tenemos que ir a la perspectiva bíblica. El fundamento creacional nos va a ayudar a rescatar la belleza del trabajo. La belleza del trabajo. Quizás hoy día en tu cabeza no hay nada de bello con relación al trabajo, pero sí lo hay. Porque va a revelar el real propósito del trabajo. Va a revelar también el ritmo que debemos mantener en cuanto trabajamos. Y también nos va a preparar para la inherente situación de dolor que es trabajar. Esos son los tres temas que el relato de la creación y el relato de la creación del trabajo nos enseña. Así que desde un principio la Biblia muestra la belleza del trabajo. Y la belleza del trabajo se destaca en primer lugar por ser el trabajo expresión de la gloria de Dios. Quizás alguien va a decir, pastor, yo creo que está yendo demasiado lejos, ¿no? Que el trabajo es bueno, todo eso, pero expresión de la gloria de Dios, así como que... Ahí en Génesis 1, 27 y 28 dice, Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. En capítulo 2 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a las aves del cielo y a todos los animales del campo. El trabajo sí es expresión de la gloria de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que trabaja. El relato de la creación, los capítulos 1 y 2, muestra a Dios trabajando activamente al crear el mundo. La creación revela a un Dios trabajando. Y ese es el gran contraste con las demás religiones, donde todos los dioses están siempre en un estado de ocio y de descanso, porque esas mitologías proyectaban la nobleza humana. Era gente que no trabajaba porque ya era absolutamente rica y que simplemente vivía ahí de la entretención mutua. Nuestro Dios comienza el relato de su historia humana creando, trabajando, y no solamente es el trabajo que nosotros hemos leído acá, estaba antes de la caída. El trabajo no era una consecuencia de nuestros pecados, pero el trabajo parte siendo algo santo, algo hecho por Dios. Jesucristo incluso dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Fíjense ustedes, cuando Jesús llama a los discípulos, ninguno de ellos era ni estudiaba ni trabajaba. Todos eran jóvenes. Pero ¿dónde fue Jesús buscar a Pedro, a su hermano? En el trabajo. ¿Dónde estaba Leví cuando Jesús lo llama? Trabajando. Entonces el trabajo no es algo malo, sino que es algo inherentemente o esencialmente bueno, porque Dios también trabaja. Había trabajo en el paraíso y eso, por medio de ese trabajo, Dios expresaba su amor. Por medio de ese trabajo, Dios expresaba su creatividad. Y por medio del trabajo, Dios expresaba su cuidado y sabiduría. Y nosotros fuimos creados, como hemos visto acá, a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso?
que fuimos creados con la capacidad no solamente de relacionarnos con Dios, pero de relacionarnos con la creación en el nombre de Dios, con las capacidades que solo Dios tiene en la gestión y en la producción del trabajo, porque de todas las cosas creadas, el ser humano es el único que trabaja. Los animales, uno va a decir, la hormiga trabaja, pastor, está en la Biblia. También trabajan las aves que trabajan para comer. El trabajo creativo y creacional que es inherentemente de Dios y no meramente el trabajo de sustento. Eso es una experiencia humana que Dios dio al ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Fuimos creados a la imagen de Dios, lo que implica que recibimos por voluntad de Dios capacidad y vocación para continuar el trabajo creacional de Dios en el mundo. Y demás, Dios nos bendijo, y es interesante porque cuando pensamos en bendiciones, estamos asociando bendiciones a todo lo que nos conduzca al descanso. Y aquí Dios bendice con trabajo. Él dijo, bendiciendo al ser humano, dijo, multiplíquense. Y cualquiera que tiene hijos sabe que multiplicarse es mucha pega. Ahí tenemos Roberto que casi no puede pararse, ¿cierto? Y a otros hermanos también con hijos chicos, que hace mucho que no duermen toda una noche. Es trabajo, ¿no? Y él dice, domine la tierra. Quizás esa no es, por el texto aquí quedamos limitados por la imagen de un ambiente muy incipiente. Pero lo que Dios estaba ordenando al ser humano implicaba en toda la labor de las ciencias, en toda la labor de la ingeniería, en toda la labor de la creatividad, en toda la labor que por medio del trabajo de nosotros se logra. Trabajo. Dios bendijo al ser humano, dando al ser humano la capacidad de hacer lo que él estaba haciendo. Y es tan así que Dios había nombrado en su creación, el relato del capítulo 1 dice, que Dios llamó día, día, noche, noche, sol, sol, luna, luna. Pero después a los animales, Dios trajo a los animales. Y Dios dijo, ya, ahora ustedes nombren ustedes. Dios delegó una habilidad o una capacidad que era de él. Ningún animal se nombró solo. Dios dio al ser humano una capacidad de hacer algo que él estaba haciendo. Eso es bendición. Por lo tanto, por medio de eso, Dios muestra que el trabajo, además de bendición, es un privilegio que está asociado a nuestra identidad como seres humanos. Ahora, entender el trabajo como expresión de la gloria de Dios implica en entender que el trabajo humano no está separado del trabajo divino por medio del cual Dios sostiene el mundo. No existe eso de trabajo secular. Para Dios todo trabajo es santo. No, que yo soy pastor, trabajo en la iglesia. No, es el pastor, el panadero y el ingeniero están trabajando en el mismo mundo creado por Dios. También es importante entender que por medio de ese trabajo, tuyo, mío, nuestro, Dios sigue manteniendo el orden del mundo y nos bendice. Estamos acá sentaditos, pero alguien está en algún momento trabajando para que la luz esté llegando acá y que no haya ningún corte como tuvimos hace ahí un tiempo atrás. Cuando vayas al trabajo, para que llegues al trabajo, alguien tuvo que trabajar antes que tú para que pudieras llegar ahí. O quizás eres tú quien está llevando a otros al trabajo. Estás contribuyendo para que Dios mantenga el orden en el mundo. Y por lo tanto estás actuando, por más que sea una mínima cosa, para mejorar el día de alguien, para aligerar la carga de alguien e inconscientemente para bendecir a alguien. Quizás su trabajo es la respuesta de oración de otras personas. Por lo tanto debemos entender eso. Ahora debemos encontrar realización en servir. Porque muchas veces el trabajo es tan antropocéntricamente diseñado que lo diseñamos solo como algo que me realiza a mí. Si yo hago esto y no me trae ni dinero ni realización personal, yo no quiero hacer. Pero aquí vemos a Dios creando un mundo
no solamente para sí mismo ni para su beneficio, pero el último beneficiario de las cosas buenas que Dios creó era el mismo ser humano. Por lo tanto, debemos entender el trabajo como una expresión de servicio a otros. Sobre todo porque nosotros somos seguidores de un rey que se hizo siervo. Si el Señor se hizo siervo, yo no puedo llegar a mi trabajo y querer ser solamente Señor. Y querer solamente ser servido, sea por las emociones, sea por el dinero. Tengo que entender que el trabajo es una expresión de servicio y de entrega y de beneficio a otros. Bendecir a alguien, ayudar a alguien. Aunque eso no te pague tan bien como quisiera, aunque no tenga en ese momento la plenitud de realización personal que esa actitud conlleva. Pero entendamos que el trabajo no se trata solamente de mí. Trabajo es una necesidad básica humana. Timoteo Keller va a decir eso, ¿no? Trabajo es una necesidad básica humana, así como el alimento, la belleza, el descanso, la amistad, la oración, la sexualidad. No solo es medicina, pero también es alimento para nuestra alma. De manera que sin trabajo nos sentimos con una pérdida importante, un gran vacío dentro de nosotros. Por lo tanto, el trabajo está asociado a nuestra identidad y por medio del trabajo Dios es más glorificado en nuestras vidas. Ahora, tengo que entender que Dios, el que inventó el trabajo, diseñó el trabajo de tal manera para que el trabajo no fuera totalmente colapsado por nuestra codicia o nuestro desorden emocional. Mira lo que dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios descansó, pero Dios no descansó porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Dios descansó porque su obra llegó al fin, mostrando que el trabajo no es infinito. Tiene un propósito y tiene un fin. Él terminó su trabajo y dejó de trabajar. Pero ese reposo era no la invitación a la no acción, a la omisión o al ocio absoluto, sino que lo que Dios estaba haciendo aquí es alegrándose de lo que Él había logrado, de lo que Él había conquistado, de lo que había hecho. El reposo aquí era el reposo de la obra realizada, una obra que tuvo un final y que no simplemente era el descanso, el premio por el trabajo, sino que el descanso era una manera de disfrutar del trabajo. Dios bendijo más aún ese descanso. Y bendijo no solamente para que ese descanso, ese no trabajar fuera beneficioso para nosotros en forma superficial, sino que lo bendijo para que ese no trabajar fuera fuente de vida, mostrando que el trabajo de cierta manera nos da ese sentido, ese propósito en el mundo, esa pasión de ver que estamos construyendo algo, logrando algo, haciendo algo, sirviendo a alguien. El descanso, por otro lado, igualmente nos da vida, mostrando que no es todo trabajo y que para que el trabajo tenga sentido tiene que haber también la medida adecuada del descanso. Y el Señor aquí dice, no solamente ya descansemos, hacemos un break y volvemos un día más. No, Dios a ese día lo bendijo. ¿Qué es lo que es bendición? En las palabras de Génesis, bendición es sinónimo de vida y maldición es sinónimo de muerte. Por eso que todas las maldiciones que Dios dice aquí en Génesis 1, 2 y 3 sobre el pecado está asociado a la muerte. En el día que comas del árbol morirás. Y todas las ideas vinculadas a maldición están asociadas a eso. Cuando Dios bendice el día de reposo, Dios bendice ese descanso para que en ese día gocemos de vida. Pero no solamente lo bendijo, sino que lo bendijo y lo santificó. Lo santificó para que esa celebración fuera una celebración celebrada con Dios.
para Dios. De manera que ese día de reposo fuera un día consagrado a Dios, por Dios, para Dios. Para que pudiéramos decir, yo no estoy trabajando por la plata, yo no estoy trabajando por mí, yo no estoy trabajando por el mundo, yo estoy trabajando para el Señor. Y ese descansar que Dios establece aquí es sumamente problemático. Porque quizás en nuestra cultura tenemos ahí por ley, ahora son ¿cuántas horas semanales? 40 horas y ya está. Pero en una cultura agraria no era así. En el huerto del Edén no tenía lunes, martes y ¿cómo era? Todo día era día. Porque quien trabaja en el campo todo día es día, todo día es lunes. Y más, para quien trabaja en el campo, así como quien emprende, sabe que si el día que dejo de trabajar, dejo de ganar. Es así. Entonces lo que Dios establece aquí es, para la cultura contemporánea, sumamente problemático. Pero mira lo que Dios está haciendo. No solamente lo bendijo para que fuera fuente de vida, pero lo santifica para que fuera una expresión de adoración. ¿Qué es descansar entonces? Descansar es romper con la codicia de nuestro corazón, de querer siempre más, de hacer más lucas, de tener más recursos, de poder llegar más allá. Y rompe también un poco con la esclavitud de uno al trabajo. Quizá uno lo hace por la codicia económica, sino lo hace literalmente por la adicción al trabajo. No puedo dejar de trabajar. Eso también es pecado. Porque ese trabajo sin fin termina por deshumanizarnos. Distorsiona el propósito del trabajo y te mata. Por eso tenemos tantos casos ahí ahora, más recientemente, de burnout, de depresión, de estrés, por largas jornadas de trabajo. Esas leyes se fueron imponiendo porque se han identificado los traumas, el impacto dañino que hay en el ser humano. De hecho, veía unos videos que decía que en la Edad Media, uno tiene la idea de que ellos trabajaban como 15 horas por día. Eso es contemporáneo. Ellos trabajaban a veces 5, 6 horas por día, 4 horas por día. Tenían largos ratos de descanso durante el día. Dependía del contexto y de la región ahí de Europa, obviamente. Pero nos hemos impuesto una cultura que nos obliga cada vez más a trabajar, porque hemos aprendido que somos valiosos cuando somos productivos. Pero lo que el Señor está mostrando aquí es que nuestro valor no está en la producción. Nuestro valor está en la misma identidad que Él impuso en nosotros. Nuestro valor está en el hecho de ser imagen de Dios. Y la productividad es un resultado de la imagen de Dios. No somos esclavos de la productividad. La productividad es un fruto de Dios obrando en nosotros. Por lo tanto, la productividad tiene que ser sierva del Señor y sierva de nuestros corazones. No al revés. Yo no soy esclavo de mi productividad. No es mi productividad que me define. Es mi identidad en Cristo que define mi productividad. Y eso es raro, porque nos ayuda a descansar, pero sube la barra, ¿no? Chuta, ahora tengo que trabajar porque soy canuto. Así como tengo que trabajar mejor, ¿no? Empeora mi situación. Pero es lo que el Señor está hablando acá. Es intencionalmente, el reposo es intencionalmente perder dinero. Perder ese rato extra de estudio que yo podía ganarme más puntos el día siguiente. Es intencionalmente dejar de trabajar, dejar de hacer lo que hago por 6 días y tomar eso y entregarlo al Señor. El Señor es quien me sustenta, no es mi trabajo. Y yo declaro eso cuando dejo de ganar para entregar esa pérdida al Señor. Es de Él. Ningún pueblo en el mundo trabajaba 6 días, solo los judíos. Y lo que el Señor les prometía es, no les va a faltar. Después el Señor va y da leyes así como más complejas, tomando ese elemento como base, porque el descanso no era solamente para el ser humano, como vamos a ver en Éxodo 20. El descanso era también para la tierra. Mucho antes de que el cuidado con el planeta fuera moda, el Señor ya había establecido, en el día en que ustedes dejen de trabajar,
Va a dejar de trabajar también tus funcionarios, porque no solamente para que ustedes descansen, porque ustedes son lindos, ustedes son pueblo de Dios, pero aquellos que no son pueblo de Dios, pero están dentro de su vida, para que ellos también descansen y tengan vida familiar. Y no solamente ellos, para que descansen sus burros, sus bueyes, para que descanse la tierra. Y más, a cada 7 años, ustedes van a dar una pausa al terreno y van a dejar de plantar y cosechar. No se preocupen, yo pago, pero la tierra descansa. Y a cada 50 años, ustedes van a borrar las deudas de los demás. No sabemos si Israel en algún momento aplicó eso de forma literal, pero la ley está ahí. La ley está ahí. ¿Qué quiere decir el Señor? El Señor está pegando en la mesa y diciendo, ¿quién financia todo eso? Soy yo. Pero ustedes van a trabajar porque ustedes fueron creados a mi imagen. Me representan en el mundo. Pero no se dejen llevar por la esclavitud del trabajo. Descansen. Pero no descansen para ustedes. Consagren el descanso al Señor. Consagren el ocio al Señor. Un tiempo de deja de pensar en ti. Deja de pensar en tus placeres y piensa en mí. Porque yo soy la causa de tu sustento. Eso es lo que el Señor quería que entendiéramos. El día de reposo es al mismo tiempo cuidado de Dios por nuestro cuerpo, por nuestra mente, librándonos de esas jornadas interminables de trabajo y dando a nosotros descanso y también a la creación. Es la declaración de que todo trabajo es un trabajo para Dios. Porque el puesto que tienes hoy día no fue conquistado por tu brillantez. Porque tú eres clever y pasaste 5 años en una universidad, o porque fuiste muy sabio, muy sagaz y muy habilidoso, o simplemente porque vendiste la pomada al entrevistador que te entrevistó y te conquistaste, o simplemente porque eres excelente en lo que haces y nadie te puede decir que no porque estás ahí, porque te lo lograste. No, Dios te puso ahí. Dios te puso ahí. Y Dios te puede quitar de ahí. Así. Estás trabajando para el Señor. Consagre ese trabajo intencionalmente por medio del descanso, por medio de consagrando el día del Señor al Señor. ¿Cómo nosotros vemos el descanso redimiendo el trabajo? Primeramente porque el descanso da a mi trabajo un límite. Eso es lo primero. Lo segundo es que el descanso nos da la perspectiva de que no debemos vivir para el trabajo, ni bajo el temor de la escasez. ¿Y si me falta? ¿Y si no alcanza? Estamos en el día 18 y muchos estamos ya preocupados. Oye, el mes que no pasa, el mes que no termina, y nos agobia las preocupaciones. Pero lo que el Señor quiere es que lancemos sobre Él toda nuestra preocupación, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es por eso que interrumpimos la jornada y decimos, hoy no se trabaja. Porque ni fue con mi fuerza que yo trabajé de lunes a sábado. Ni será con mi fuerza que yo voy a lograr llegar hasta el fin de mes. Es el Señor. Y es el para el Señor. Y la meta del trabajo, ojo con eso, la meta del trabajo no es el descanso. No estamos trabajando toda la vida para llegar al momento donde ya no tengamos que trabajar y hacer nada. Uno piensa que va al cielo y no va a hacer nada por toda la eternidad. Mentira. Vas a trabajar en el cielo. No sé si tenías esa idea utópica, pero eso no es verdad. Había trabajo en el paraíso, habrá trabajo en el paraíso. Si había trabajo antes del pecado, va a haber trabajo después del pecado. Trabajo es redimido. Trabajo que da sentido. Pero un trabajo que nos gira alrededor de nosotros. Para la gloria de Dios, para bendición del otro, para realización personal. Pero la meta del trabajo no es descansar. No trabajamos para que lleguen las vacaciones o para que lleguen. No. Son necesarias, son importantes, pero no es la meta. La meta es glorificar al Señor. Y es el descanso que me da perspectiva de que el trabajo no es mi dueño. El descanso me llama a llevar al Señor los logros de mi trabajo. Porque quizás mañana te van a respetar por ser un gran profesional,
un gran funcionario, funcionario del mes. ¿Cuántos ya llevaron así ese cuadrito? Funcionario del mes. ¿Ah? Quizás te den una promoción. Quizás te vea súper bien. Y uno dice, chuta, qué bueno. Pero ¿cómo nosotros consagramos eso al Señor? En el momento en que decimos, yo no vivo para ese trabajo. Ese logro no es mi dueño. Consagro ese trabajo al Señor. Y eso es lo que hacemos cuando separamos el día de reposo. Pero por fin nosotros debemos entender que en el mundo en el cual vivimos no es perfecto. Y seguramente más de uno de ustedes va a decir, Señor o pastor, ¿sabe qué? Es un pecado, pero yo odio a mi jefe. No soporto. Mis compañeros de trabajo son lo peor. No tengo la menor ganas de ir, porque es insoportable, es un ambiente tóxico. Es difícil. En el mundo caído, el trabajo es una batalla, pero hay esperanza. Mira lo que dijo el Señor, capítulo 3, 17, 19. Por cuanto hiciste caso a tu esposa, hablando al hombre, y comiste el árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Terribles las palabras de Dios contra el ser humano, mostrando que toda la perfección del trabajo antes de la caída se perdió. Todo fluía. Adán estaba cuidando el jardín y todo era hermoso, todo era funcional. Él y Eva ahí funcionando como un equipo ahí súper excelente hasta el momento en que dejó de ser. Y fíjate que el pecado quitó todas las cosas de su lugar, incluso el trabajo, poniendo a todos como enemigo de todos. Y como consecuencia, Dios condena al hombre a luchar contra la creación. Ahora hay una enemistad nuestra con el mundo que debemos administrar. Hay una enemistad nuestra con las cosas que debemos administrar para poder abstraer de eso recursos. Ya no será fácil, ya no será placentero, ya no será dinámico como era antes. Y por causa del pecado, el trabajo pasa a ser un peso que nos conduce a la muerte. Y eso es lo que Dios dijo: vas a trabajar hasta que mueras. El trabajo sí nos está matando. Eso no es novedad. Estamos muriendo de todas formas, ¿no? Pero el trabajo como que pone un granito de arena más en nuestra condición. Y es por eso que el trabajo, por el pecado, que el trabajo fue desdibujado en la conciencia humana. Porque toda la imagen de la nobleza era la imagen de gente con absolutos recursos y sin ningún trabajo. De hecho, muchos se jactaban de nunca haber tenido que trabajar en la vida. Y ese es el sueño oculto de la gran mayoría del universo. Y no tener que trabajar, no tener que hacer nada. Y seguramente más de uno ya pensó, si mañana te llega, qué sé yo, una herencia multimillonaria y te hace millonario de la noche a la mañana, muchos, acto seguido, hoy día mismo, chao jefe, ya no voy, ya no vuelvo. No, ¿para qué? Buscando en el ocio realización, y no es así. ¿Por qué existen esas imágenes? Esas imágenes existen porque hemos visto el trabajo como algo denigrante, algo que destruye la humanidad, algo que no es una bendición y no es para nada para la gloria de Dios, simplemente nos humilla. Trabajo es de seres humanos inferiores. Y gran parte de eso está por causa de las tensiones que trabajar implica. Trabajar es cansador, trabajar es difícil, y no solamente contra la tierra, sino que también contra las personas que estamos ahí. Los casos de abusos son reales, los casos de frustración, de injusticia, de fracaso, es la historia humana. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Debemos ser honestos con esa realidad. Porque hay mucho canuto que pasa la vida frustrado diciendo, ay, pastor, pero es tan difícil, mis compañeros son pesados,
Hermano, ¿en qué mundo vives? El ambiente laboral es tóxico desde Adán. ¿De dónde sacaste que vas a llegar a un ambiente con pura gente que no teme al Señor y que ellos van a ser justos, que ellos van a ser buenos? Si eso pasa es un milagro, pero no es lo normal. Lo normal es que nos maltraten. Lo normal es sufrir la injusticia. Lo normal es tener que aguantar ese ambiente tóxico, porque, hermanos, despierten, el mundo todo es tóxico. Por lo tanto, debemos despertar para esa realidad. Ser conscientes de que imaginar un ambiente laboral decente no es coherente ni con la Biblia ni con la historia humana. Punto. Pero pastor, tú dices que hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza que todavía no la veo? No la veo porque igual tengo que trabajar mañana y más encima me dice que la gente con la que tengo que trabajar es de lo peor. La Biblia dice, Dios dice al hombre, comerás con dificultad, pero comerás. Dios no priva al ser humano del trabajo ni de algún resultado del trabajo. Tendrá resultado. Va a ser más difícil, pero tendrá resultado. Dios no cierra la puerta, dificulta la cosa, pero al mismo tiempo muestra, sigue siendo posible. Sigue siendo instrumento de bendición. Sigue siendo instrumento de construcción. Sigue siendo instrumento de gloria a Dios. Va a ser más difícil, pero es posible. Y Dios sigue proveyéndonos por medio del trabajo que realizamos. Es posible. Dios sigue ahí, pese a nuestro pecado. Pero la real esperanza del trabajo está en el hecho de que si el trabajo tal como está nos va a conducir a muerte, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Vino a derrotar la muerte. La imagen que tenemos aquí en Génesis 3 es de un hombre derrotado por el pecado. Volverás al polvo, porque del polvo fuiste sacado y al polvo volverás. Pero ¿qué es lo que nos dijo Jesús? Ya no volverás al polvo. Cristo nos garantiza un cuerpo nuevo, una vida nueva. Cristo nos garantiza la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, la esperanza que yo tengo para trabajar o en el trabajo reside en el Evangelio. Porque Cristo nos conduce a una nueva tierra, a una nueva realidad, a un nuevo mundo, a un nuevo estado de cosas. Y en ese estado de cosas habrán abundantes recursos y abundante trabajo. Habrá la plena y perfecta realización en hacer lo que yo hago. Sin las marcas del pecado, sin un jefe pesado, sin compañeros de trabajo que están ahí serrochándote el piso, que están tratándote mal. Va a haber un ambiente perfecto para el desarrollo humano. Esa es la esperanza del Evangelio. Y la esperanza del Evangelio se aplica a nuestros días cuando yo hoy día vivo en mi trabajo, en un ambiente hostil, vivo los principios de ese trabajo que viviré en el reino. Yo entrego hoy día un amor que no hay por definición, pero habrá en el cielo. Y yo ya disfruto de ese amor que hay en el cielo, no porque mis compañeros me han amado, sino que porque Cristo me amó y me transformó y me llenó con el Espíritu Santo que me capacita hoy día de ser en mi trabajo algo que naturalmente no sería y algo que naturalmente los demás no lo son. Pero doy al trabajo un anticipo de la experiencia de cómo es trabajar en el cielo, cómo es trabajar con Dios. Cómo es trabajar con sentido, con propósito, con realización. Por eso puedo servir aunque no sea reconocido, amar aunque no sea amado, ser honesto aun cuando la empresa es deshonesta, los jefes son deshonestos, el mundo es deshonesto. Porque yo no estoy haciendo para pagar la honestidad ajena, estoy siendo honesto porque eso es lo que soy en Cristo. Y ese es cómo viviremos y cómo trabajaremos en el reino final de Cristo. Esa es la esperanza del trabajo. Y es así porque los creyentes hoy día, pese a vivir en un ambiente difícil, duro, complicado,
amarrado. Y una lucha que no es solamente contra otros, sino que una lucha contra uno mismo. Porque uno mismo tiene sus orgullos, uno mismo tiene su pereza, uno mismo tiene su codicia. Y uno lucha contra eso. Es por eso que nosotros hoy día podemos ser la esperanza laboral de ese país. Cuando vivamos la ética del reino en el trabajo, redimiendo el trabajo para el Señor, demostrando que el trabajo no es un instrumento de esclavitud humana, ni un instrumento de autopromoción humana, sino que trabajo es servir, es glorificar a Dios, es hacer lucir los dones y las habilidades y los talentos que Dios dio al ser humano, porque Él es bueno, para que por medio de eso otras personas sean alimentadas. Debemos nosotros entender eso. Debemos entender que debemos redimir el trabajo. El trabajo es, sí, una relación de amor y odio, pero debiera ser más amor por el trabajo y por el Señor, y más odio al pecado que distorsiona el trabajo de su lugar original. Por lo tanto, hermanos, restaura la visión bíblica del trabajo en su mente y corazón. No piense en el trabajo secularmente, popularmente. Repiense totalmente el concepto mismo de trabajo, cambiando el chip. Porque piensa por un segundo, mañana tendrás que despertar en la mañana para trabajar. Y uno, pucha, qué fome. Primero, loco, tienes trabajo. Gloria al Señor. Segundo, tienes salud para pararte e ir a trabajar. ¿Cuánta gente no quisiera tener esa misma disposición? Tercero, eres bueno en lo que haces. Quizás digan, no soy tan bueno, pero estás haciendo igual. Y el Señor te está capacitando. Mira qué bendición. Puede haber sido una bendición natural, un don, o porque te pusiste ahí muchos millones en una formación universitaria para poder hacerlo. Pero lo haces. ¡Qué privilegio! Celebra al Señor del privilegio que Él te ha dado de ser una persona calificada, habilitada físicamente, mentalmente, emocionalmente, para hacer lo que haces. Para en ese día tocar una persona. Porque no hay trabajo desimportante, no hay trabajo sin valor. Porque aquella persona que dejó ordenado y limpio bendijo la vida de personas que pasarían por ahí. Aquella persona que conectó un cable, que hizo un programa, que diseñó una página web, que elaboró un programa de estudios o qué sé yo. A alguien fue de bendición, a alguien sirvió. Repiense el trabajo en su corazón, pero también alabe a Dios por poder hacer lo que haces. Consagra al Señor tu trabajo para que adoración no sea solamente de las 11:30 a las 1:30 del domingo. Adora al Señor con tu ministerio en la ciudad. Fuiste llamado para eso. Y quizás el trabajo que realizas hoy no es el trabajo que vas a realizar por siempre. Pero hoy, en el llamado que Dios te dio, hoy honra al Señor ahí. Fructifica donde Dios te plantó. Sé un ejemplo de ética, de amor, de excelencia, de fidelidad. Para que la gente no tenga que decir, ¿sabe qué? Yo no quiero trabajar más con canutos porque los canutos son los peores. Pasa, lamentablemente. Pero debemos dejar ese legado y esa muestra, pero no solamente para que podamos vender más o para que podamos tener más promociones o para que nos vaya bien, para que el Señor sea glorificado, incluso cuando nosotros no hablamos explícitamente de Dios en el trabajo. Ahora, tenemos también dejar a un lado la ingenuidad. El mundo mañana no va a despertar feliz y contento. Mañana va a despertar a alguien que quiere pasarte para atrás, alguien que quiere hacerte daño. Ellos están ahí. Ese es el mundo al cual Dios nos manda. Dios nos envía a ese mundo. Por lo tanto, debemos nosotros con esa postura batallar, consciente de que Cristo venció el mundo. Y nosotros vamos detrás del Cristo que venció el mundo. Y si Cristo ha vencido el mundo no nos vencerá.
porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros y nos ayuda a experimentar el Evangelio.